Muy buenas noches con todos y todas ustedes. Estamos una noche más para llevar a sus hogares temas muy importantes donde que en esta vez vamos a hablar de diabetes gestacional. Mayo, un mes muy especial para las mujeres, el Día de la Madre en muchos de nuestros países de Latinoamérica, y creo que hemos decidido como región de la IDF SACA rendir este homenaje justamente brindando el conocimiento que cada una de ustedes requiere para ustedes mismas, sus familiares, amigas o conocidas. Hablar de un tema muy importante, la diabetes gestacional, desafíos y oportunidades. Lo hemos preparado con mucho cariño y sobre todo contamos con la participación de dos expertas de la región de Centro y Sudamérica que nos acompañarán la noche de hoy para compartir con ustedes sus experiencias frente al manejo y el comportamiento que tiene la diabetes gestacional en cada una de las personas que la padecen. Está con nosotros la doctora Silvia Gorban de la Pertosa. Ella es médico especializada en endocrinología y nutrición. Es presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es profesora universitaria también. Nos acompaña también la doctora Vicky Mota. Ella es nutricionista clínica, tiene un máster en diabetes y obesidad y es la responsable del programa de diabetes gestacional de la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos cumplir con sus expectativas y sobre todo despejar muchas de sus inquietudes y dudas que tienen frente a este tema. Me acompañará en la coordinación mi querida amiga Betsy Rodríguez, directora del Task Force de Comunicación de la IDF SACA, a quien doy la bienvenida y pues para que nos ayude con el inicio de este webinar. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Vicky, Silvia está... Muy buenas noches aquí en Atlanta. Les agradezco sobremanera esta oportunidad tan bonita que tenemos. Es un honor, estamos de fiesta en la región de Centro, Suramérica y el Caribe hispano al tener dos excelentes exponentes y expertas en el tema, dos grandes amigas, la doctora Silvia La Pertosa, la doctora Vicky Mota. Les agradecemos enormemente el que estén con nosotros aquí. Entonces, ¿qué objetivo tenemos con este webinar hoy? Nosotros queremos invertir todo este tiempo con ustedes para asesorar sobre la importancia de educar a las gestantes acerca de la enfermedad, en este caso diabetes gestacional, sus implicaciones, su tratamiento y también la prevención de la diabetes tipo 2 posteriormente en aquellas que terminan desarrollando diabetes tipo 2. ¿Qué aprenderán en este webinar? Van a aprender muchísimas cosas porque van a entrar en este camino de la mano de dos expertas fabulosas que tienen programas en diabetes gestacional con muchísima experiencia, pero entre algunas de las cosas que van a estar compartiendo, van a hablar sobre los abordajes, sobre los conceptos del peso y obesidad, qué es el plato saludable y qué no es el plato saludable. Van a abordar la diabetes gestacional, cuándo se requiere insulina, insulina sí, insulina no, monitoreo continuo sí o no, actividad física y finalmente van a escuchar de mano de las expertas esta noche qué pasa después del embarazo y qué del bebé, todo ese tipo de cosas. También vamos a estar hablando del componente educativo, los 7 comportamientos de la diabetes y cómo eso se relacionan con la gestante y las personas con diabetes gestacional. Así que de esto se trata lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces quisiera empezar dándole ahora la oportunidad a la doctora Silvia La Pertosa que nos tiene esta transparencia aquí que nos llama muchísimo la atención. Doctora, ¿qué es el mensaje que tiene esta imagen que está compartiendo con nosotros en este momento? Estás mute, doctora. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio con todos nuestros amigos de la región Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, de habla hispana. Bueno, esta imagen para mí me pareció y me llamó siempre la atención porque esta es la Venus de Willebrand, que quiere decir y comenta lo que es la fertilidad, lo que todos tienen la imagen de esa mujer corpulenta, esa adiposidad que le podemos ver, esa grasita que sale por todos lados y esas mamas llenas capaces de alimentar a ese niño. Y entonces esa imagen
para mí representa la posibilidad de una mujer de dar a luz un hijo sano, si siempre y cuando tenga los cuidados necesarios. Esa era la idea de poner esta imagen, y si después me permitís la que sigue, decir si es lo mismo tener un embarazo con un estado nutricional o con el otro. Acá tenemos dos imágenes de mujeres, una con un normopeso, diríamos abajo, con bajo peso, y otra con un exceso de peso. Y ninguno de estos extremos es saludable. La Venus es una imagen de fertilidad, pero no es la imagen de saludabilidad que queremos tener para una mujer con embarazo. Queremos de que, y lo decías vos al inicio, que la obesidad es un altísimo riesgo para poder tener diabetes gestacional. Con lo cual pretendemos de que la mujer tenga el peso lo más cercano posible a lo normal para que el embarazo transcurra sin complicaciones. Entonces, doctora, ¿será que nos dice qué es esto de diabetes gestacional? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de diabetes gestacional? Bien, hay dos situaciones en la mujer con el embarazo. Una puede ser una mujer que se embaraza y que en el transcurso del embarazo desarrolle una diabetes. Y a eso le vamos a denominar diabetes gestacional. Es el aumento de los valores del azúcar en sangre, de la glucemia, por arriba de los valores normales en la embarazada. La embarazada tiene entre 65 y 70 miligramos por decilitro en ayunas como valor normal, porque el bebé y la placenta consumen la glucosa de la mamá. Entonces es más baja que las personas que no están embarazadas. Es decir, que desarrollar una diabetes en el transcurso del embarazo se denomina diabetes gestacional. Ahora, si tengo una mamá con una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 que se embaraza, a eso le denominamos diabetes pregestacional. Si me pasás la siguiente imagen, Betsy, vamos a desarrollar que nosotros podemos tener, cuando en la primer consulta se hace una determinación de azúcar en sangre, que llamamos glucemia, tener valores entre 100 y 125 miligramos por decilitro en ayunas, que lo puedo repetir dentro de la semana, le digo diagnóstico de diabetes gestacional. Si es menos de 100 miligramos por decilitro, a las 24 a 28 semanas se debe realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa para ver si el páncreas responde bien a esta sobrecarga que significa el embarazo. Si a las 2 horas de la carga tiene 140 miligramos por decilitro más, se dice que tiene diabetes gestacional. Ahora, viste que ahí hay dos valores más, uno que dice 126 y otro que dice 200. Esa es la forma del diagnóstico de diabetes sin estar embarazada, y que en el caso de que la mujer esté embarazada y tenga esos valores, se denominarían que la mujer ya tiene una diabetes pregestacional que se diagnosticó en ese primer trimestre del embarazo. Entonces, el diagnóstico más importante es que en ayunas 100 o más es diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, doctora, háblenos un poquito ahora sobre el tratamiento. ¿En qué consiste ese tratamiento para diabetes gestacional? El 80% más de las mamás que tienen diabetes gestacional pueden tener una evolución del embarazo solamente con cambios de estilo de vida. Un plan alimentario saludable, una actividad física que mantenga los niveles de la glucosa en valores estables, y ahora los vamos a decir en cuánto. Manejar la glucosa es: como saludablemente, hago actividad física, y mis valores después de comer, 1 hora después de comer, no deben ser mayores de 140, y 2 horas después de comer no deben ser mayores de 120 miligramos por decilitro. ¿Y qué medicamento? Hasta ahora las entidades regulatorias de los países ponen como primer línea de tratamiento a la insulina. La va a necesitar si los valores del control de la glucosa no están dentro de esos valores esperables, y entonces se puede requerir insulina, que esto no quiere decir, ¡ay, quedé insulino dependiente! Es el mejor tratamiento y el mejor medicamento para el bebé para que nazca en buenas condiciones. Perfecto. Anafer, ¿tendrás por ahí alguna preguntita para la doctora Vicky Mota?
Bueno, para nosotros es muy importante conocer el tema de la alimentación. Creo que es uno de los factores que se relacionan con mayor frecuencia a la diabetes. Siempre escuchamos diabetes y nos vamos a la alimentación. Y creo que justamente la doctora Vicky Mota es quien nos va a despejar estas dudas sobre ese tema. Sí, buenas noches a cada uno de ustedes, a todo el grupo de IDF SACA. Para mí es un gusto y un honor compartir con todo este gran equipo y representar a Perú, pero esta es una unión de muchas naciones, de muchos países, y sobre un tema fascinante. Gracias por decir que tengo una gran experiencia, pero qué mejor que nuestra maestra, la doctora Silvia Rapertosa. Yo soy como una alumna de ella, pero estamos trabajando en ambos países, tanto Argentina como Perú, en lo que es diabetes gestacional. Bien, como dijo la doctora, esto es un tema probablemente para muchos nuevos, para otros no, ya es conocido, pero para Perú sí, como que sí es nuevo. Pero lo importante en toda esta parte del diagnóstico es la educación. Nosotros tenemos 7 comportamientos de autocuidado que indica para lo que es diabetes, y esto se aplica también para diabetes gestacional. Entonces, siempre la parte educativa juega un rol importante, porque quien lleva la educación puede llevar a la práctica de un buen manejo en casa, sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Entonces tenemos que darle un poco más de educación para que aprendan a resolver sus problemas cuando se presentan respecto a la diabetes gestacional, reducir el riesgo, ya como dijo la doctora, probablemente después del parto puedan quedarse con diabetes tipo 2. El monitoreo es el manejo, el control de los niveles de glucosa con su glucómetro, que es un tema adelante. Tomar medicamentos. El único medicamento que existe para lo que es la diabetes gestacional es la insulina. Es lo mejor que puede haber. Sé que hay muchos mitos, muchas creencias respecto a la insulina, pero por favor no le tengan miedo porque es la solución. Todavía no tenemos un medicamento vía oral definido para lo que es diabetes gestacional, pero por el momento es la insulina y no le va a hacer daño al bebé. Ese es mi mensaje principal. Alimentación sana, vamos a tocarlo un poquito más adelante. Sí, no vamos a dejar de comer. No, el objetivo de la gestante no es bajar de peso, no es dejar de comer. Por el contrario, es mejorar su alimentación. Recuerden que es la alimentación de ella y el bebé, pero no es que vamos a duplicar lo que vamos a comer, simplemente es mejorar la calidad de alimentación. Aprender a sobrellevar la diabetes de manera saludable. No hay necesidad de ser estrictos, no hay necesidad de hacer demasiado ejercicio, simplemente con unos pequeños cambios en nuestro estilo de vida, ahora que estamos en pandemia, podemos ayudarles a la gestante a mejorar un buen control, a llevar un buen control y tener lo que cada una de ustedes quiere, un bebé sano, saludable. Ser activo, definitivamente, todas, es como recomendación principal es actividad física. Más adelante vamos a ver qué tipo de actividad física pueden hacer, cuánto tiempo, cuál es la intensidad. Pero lo básico es, la educación juega un rol importante para que la gestante aprenda a cómo convivir día a día y llevar mejor su diabetes gestacional hasta finalizar el parto y protegerse para después del parto. La siguiente, por favor. Ese es un tema que... Entonces, sí, nos gustaría entonces ahora hacerle otra pregunta a la doctora Silvia Rapertosa. Doctora, ¿insulina sí o no? Como dijo Vicky, la insulina es la mejor medicina en este momento para nuestras embarazadas. Hasta ahora no hay ningún estudio que diga que podemos usar antidiabéticos orales. Hay muchos estudios en marcha, pero no hay ninguno que esté determinado. ¿Qué insulina? Están autorizadas la insulina NPH y la insulina Detemir para usar en embarazo como insulinas de base. Y después la insulina aspártica y la Lispro. ¿Cuántas veces la insulina, el tratamiento de la insulina es un arte? Va a necesitar la insulina en el momento que tenga los valores de la glucemia altas, y si son post comida tendremos que usar más de las rápidas, y si son antes del desayuno a la noche, es decir que es un arte que cada profesional va a ir ajustando la dosis de insulina que la mamá requiere. Y no hay que asustarse porque a veces dice, ¿cómo? Me estoy cuidando, estoy haciendo la dieta y cada vez necesito más insulina, y probablemente sí, porque a medida que el bebé va creciendo, que la placenta va creciendo, que las mamas se van preparando para dar de mamar, puede requerir más insulina. Ahora, tiene que haber una cosa muy de pareja, de agarrados de la manito, que es el monitoreo de la glucosa junto con la insulina. La mamá debe, si está con dieta, nosotros en las recomendaciones de latinoamericanas dijimos
un control en ayunas y 1 o 2 controles post comida, 1 o 2 horas post comidas. Y si está con insulina, ahí el monitoreo de la glucosa debe ser mucho más intenso, antes de desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 1 o 2 horas después de almuerzo y cena y del desayuno. Es decir, que eso es muy importante anotar, llevar el registro. Y a mí me gustaría, Betsy, en estos momentos de pandemia, aunque todos estamos con el coronavirus por todos lados, decirles que hay que no dejar la atención de este problema del embarazo, hay que manejarse con su médico por WhatsApp, por videoconferencia, por las redes de telemedicina, para poder llegar a un buen control del embarazo. Eso es muy importante. Y yo les decía hoy cuando decíamos, bueno, yo voy a hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa en semana 24 y 28 si tengo factores de riesgo. Y para el coronavirus también yo puedo pensar que si una mamá tiene más de 30 años, está con exceso de peso, ha tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores, ha tenido un niño con más de 4 kilos, familiares con diabetes, puedo ponerla sin exponerla a ir a una clínica 2 horas a hacerse la prueba de glucosa, puedo ya ponerlo en un plan alimentario y un control glucémico 1 o 2 horas después de comer y puedo manejarla tranquilamente sin exponerla a las posibilidades de contagio. Perfecto. Entonces, pasemos ahora, Vicky, a hablar de este tema tan importante como es la alimentación saludable. Sí, el primer tratamiento para la gestante con diabetes gestacional es el cambio de estilo de vida. Probablemente a algunas de ustedes le va como que chocar que, pero ¿por qué voy a dejar de comer? No, tranquilas, no van a dejar de comer, van a mejorar su alimentación. La idea es eso, mejorar. Si estuvieran en sobrepeso, tranquilas, no van a bajar de peso. No es recomendable que bajen de peso, simplemente es que mantengan su peso hasta cuando llegue el momento de incrementar lo que les falta para completar el embarazo. La alimentación saludable parte de que todos debemos comer lo más sano posible, variado, ordenado. Y en la gestante lo que tienen que hacer es simplemente las raciones de carbohidratos que son los que hacen que nuestros niveles de glucosa incrementen. Entonces, simplemente es racionar, no es dejar de comer los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos son lo que nosotros hablamos de las pastas, el pan, las tostadas, la galleta, la papa, el camote o el boniato en otros países, arroz o fideos o la yuca o tapiocas, esos son los carbohidratos y esos son los que elevan un poco los niveles de glucosa, pero no significa que lo van a dejar de comer, sí lo van a comer y eso va acompañado de muchos vegetales variados de todos los colores que nos van a aportar, aparte de vitaminas, nos dan la fibra y la ventaja de la fibra es que nos permite bajar un tanto los niveles de glucosa. Miren todos los beneficios que tenemos al llevar una alimentación más sana y creo que más adelante vamos a ver un poquito respecto a lo que es la alimentación. Si me pasa la siguiente diapositiva. Sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer es, probablemente todos nosotros, y creo que en cada uno de nuestros países, esta es una muestra de lo que en algunas partes de Perú se come un poco así como que qué rico. La comida peruana también, como los otros países, tiene sus encantos, tiene muchos sabores, pero lo malo es que hacemos pero muy malas combinaciones. Y como verán en la primera figura, es carbohidratos, son pastas, es papa, es maíz. Entonces, es más carbohidratos que proteínas. Y lo mismo en los otros ejemplos. Vemos más carbohidratos, vemos pasta y lo que va acompañado a la pasta es una preparación que va con papa. Entonces, se dan cuenta de que es más carbohidratos y la cantidad de proteínas son pequeñas. Entonces, no hay alimento malo. El mensaje es que ningún alimento es malo de por sí. Son las combinaciones que hacemos. Entonces, tener diabetes gestacional no significa dejar de comer, tampoco es hacer malas combinaciones, porque si comemos uno de estos platos, pues la glucosa se va a elevar demasiado. Eso no significa, nunca más voy a comer. Por el contrario, voy a elegir uno de ellos, de los carbohidratos, y voy a acompañar con la proteína, que la proteína puede ser pescado, el pollo, el pavo, la pavita, o la carne de res o vacuno. Siempre tiene que estar presente la proteína.
y la fibra. Aquí, por ejemplo, fibra, solo creo que por ahí que veo una hojita de lechuga. Lo que tenemos que hacer es buena cantidad de fibra. Entonces, no es dejar de comer los platos favoritos, por el contrario, mejorar y racionar un poco lo que son los carbohidratos. La alimentación de la gestante, como con diabetes gestacional o sin diabetes gestacional, tiene que ser lo más balanceada posible. Claro, tomando en cuenta el aporte que requiere un poco más de calcio. Buscamos en los lácteos, leche y queso. Recuerden, el calcio es importante para cada uno de ustedes. Y también el hierro, porque en algunas zonas de nuestra región también hay gestantes con hemoglobina baja o con anemia, y tenemos que mejorar eso, y eso lo mejoramos pues con algunas carnes rojas o con el pescado, y eso ayuda a mejorar lo que es el consumo de hierro. Entonces, algunos detalles más que son más específicos para las gestantes con diabetes gestacional. Pero la idea es no hacer malas combinaciones. Podemos comer los platos tradicionales de cada uno de nuestros países, pero teniendo en cuenta la ración de los carbohidratos, evitar duplicar o aumentar o llenar el plato con carbohidratos. Podemos seguir en la siguiente diapositiva. Creo que tenemos el plato saludable. Por favor, Betsy. Hay en la siguiente diapositiva. ¿Ve? Aquí está el plato saludable. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Lo ideal es que la mitad del plato, y esto es una recomendación que da la Asociación Americana de Diabetes, y nosotros hemos guiado mucho de eso y creo que ya estamos aplicando en toda Latinoamérica, es la mitad del plato debe ser de vegetales. Ahí nos aseguramos no solamente de vitaminas, minerales, sino también de fibra. Y la otra mitad la dividimos en dos. En la parte superior, como ven, son trozos de pollo que podemos cambiarlo por pavo o por carne de res o pescado. Y en la parte inferior está lo que es el carbohidrato. En este caso vemos arroz, pero podríamos sustituirlo por pasta o papa o bonito o yuca o maíz tierno u otro carbohidrato. Entonces, no estamos dejando de comer, por el contrario, estamos comiendo más sano, más ordenado. Y las probabilidades de que se sube la glucosa es mínima. Y estamos comiendo nutritivo. Entonces, y algo quiero agregar, las frutas, siempre consideramos las frutas y podemos consumir hasta 3 raciones de fruta, tamaños medianos. Recuerden que la fruta tiene fructosa, entonces recomendamos que sea una ración mediana y podemos distribuirlo durante el día. Y así como tomar el agua, que son recomendaciones básicas para una gestante. Tomar agua, por lo menos 8 vasos al día, ¿no? Entonces, si queremos resumir, como podrán observar, no es dejar de comer, no es ser una dieta estricta, simplemente es ordenarnos. Entonces, toda gestante, con la ayuda de su educador en diabetes o su especialista, podrá diseñarle o ayudarle a diseñar un buen plan de alimentación adecuado a sus costumbres, a sus creencias, a sus hábitos, a los platos favoritos que tiene. Entonces, miren la importancia de tener la consejería o la consulta de su médico o de su educador. Como decía la doctora Silvia, esta pandemia nos está restringiendo un poco el contacto directo con la gestante, pero sí podemos hacer a través de teleconsultas. Yo lo estoy haciendo a través de videoconferencias o videos educativos, por reuniones Zoom, o lo hacemos por el WhatsApp. La comunicación tiene que continuar. La pandemia nos restringe, nos aísla un poco, pero no podemos. Tenemos que seguir con ustedes, con todas las gestantes, la comunicación. Aprender a cómo llevar la diabetes gestacional es un punto importante para tener un buen final de un bebé sano. Siguiente diapositiva, por favor. Quería ponerles un ejemplo de desayuno saludable. ¿Por qué he cogido el desayuno? Porque en estos días hay muchas gestantes jóvenes que todavía están trabajando, todavía lo hacen por Zoom o lo hacen por presencial. Pero todos nos olvidamos de tener un buen desayuno. El desayuno es vital para cada uno de nosotros. Entonces, el desayuno debe tener la parte principal. Estamos iniciando un día y tenemos que iniciar con una buena energía. Entonces, debe tener una parte de vitaminas, y ahí están las frutas. Elijamos la mejor fruta, pero la mejor para mí es la que tiene alto contenido en vitamina C, que puede ser naranja, puede ser fresas, puede ser frambuesas, puede ser arándanos o blueberry o los cherries, que son los que tienen ricos en vitamina C. Y luego viene lo que es la parte de calcio, el lácteo. Recuerden, puede ser yogur o puede ser la leche. Entonces, es la parte de beber. Y lo adicionamos el carbohidrato.
no es que vamos a dejar de comer el pan o las tostadas, sí tenemos que incluir el carbohidrato, no lo vamos a dejar, por favor, incluyanlo, porque ustedes cuando se levantan, toman desayuno, no se van a dormir. Sí, van a iniciar toda una rutina donde van a gastar energía, así que tranquilas, pueden comer su carbohidrato. Y pueden acompañarlo ya sea con queso, con huevo, de repente ahí jamón o pollo, dependiendo de qué quieren hacer, qué sándwich quieren hacer, y como tenemos el ejemplo. Si no fuera el pan, puede ser cereal, como habitualmente lo hacemos, ¿no? Entonces, miren que es un desayuno saludable. Iniciemos nuestro día a día con un buen desayuno, tranquilas. Su glucosa va a subir un poco, pero como van a estar en actividad, no va a subir demasiado. Y más aún, si usaran insulina, necesariamente en su desayuno debe haber carbohidratos. Entonces, por favor, pidan a su educador o a su especialista que les indique cuántas unidades de insulina van a utilizar, y de acuerdo a eso vamos a ver cuánto de carbohidratos vamos a consumir. Pero el riesgo es que tengan una hipoglicemia o una bajada de glucosa. Entonces, por eso les digo, vuelvo a recalcar, es importante que en cada ingesta, ya sea desayuno, almuerzo y cena, siempre haya un carbohidrato. Más aún cuando utilizamos insulina. Betsy, por favor, la siguiente. Aquí está. Entonces, comer sano, comer rico, comer variado es un enfoque más saludable para la mujer con diabetes gestacional. Como ven, yo he presentado estos platos peruanos, probablemente en cada uno de sus países habrá muchos, pero riquísimos platos. Lo que aquí ven, la cantidad es pequeña. Esto no va a subir su nivel de glucosa. Y si aún así, por tener carbohidratos subiese, pues tenemos que agregarlo aquí. La parte que falta es la fibra, los vegetales. Si nosotros acompañamos medio plato de ensalada de vegetales, les aseguro, no se le va a subir su glucosa. Eso nosotros ya tenemos experiencia, la doctora Silvia me podrá ayudar con ello. Ya tenemos experiencia que si acompañamos con medio plato de ensalada mixta de muchos vegetales de colores, combinar colores, sabores, texturas, la glucosa no se le va a subir mucho. No sé, doctora Silvia, dígame, en su caso yo estoy casi segura que... Yo creo, Vicky, que es una cultura que tenemos. Yo les digo pan con pan, comida de sonso, porque le ponemos el fideo, la papa, la mandioca, todo en el mismo plato, y eso es una sobrecarga de hidratos. Coincido plenamente que tenemos que comer previo o acompañando un buen plato de verduras crudas de todos los colores, y entonces vamos a aportar las vitaminas, minerales que necesitamos y la fibra para disminuir el pico de subida de la glucosa. Eso es fundamental. Hay algo, Vicky, que por ahí hay que decirles, ¿no? Que creen a veces de que hay que sacar la sal. El embarazo es una situación que pierde sal habitualmente y la mamá tiene que comer sal. Y los edemas, que los pies se hinchen, no es por la sal, es por la compresión que hace el útero, que hace que uno, y entonces tengan que dormir del costado izquierdo para evitar esas hinchazones, pero no sacar la sal, salvo que tengan hipertensión previa al embarazo, que eso ya es una indicación médica más precisa, ¿no? Pero coincidimos en estos platos, riquísimos, pero sobrecargados. Sí, claro, sí, doctora, sí, gracias por recordar lo de la sal. Sí, en algunos casos, cuando comienzan a hincharse a veces las manos, los pies, sin tener hipertensión previa, comienzan a disminuir la sal, y ese es un riesgo también. Entonces yo digo, tengan cuidado, la sal es la cantidad normal, no creo que alguien más agregue más sal a su plato, es la cantidad normal. Si no, al final pierde el gusto y al final no quieren comer porque dicen que no tiene gusto, no tiene sabor. Entonces tenemos que ser un poco, equilibrar las cosas, y siempre, si tienen muchas dudas, por favor consulten con su médico, con su especialista, con su obstetra y con su educador. Siempre queda dudas presentes, pero no sé qué, yo siempre digo, por favor, cuidado con los mitos, no pregunten a quien no sabe, pregunten a su especialista, confíen más en su médico especialista o con su médico tratante. Siguiente diapositiva, a ver. Bien, actividad física. Doctora, ¿lo toma usted la actividad física o lo tomo yo? Sí, cómo no, Vicky. Creo que las actividades físicas son las que habitualmente la mamá hacía. Puede caminar, puede andar en bicicleta, si usaba el agua y la pileta y la natación lo puede hacer, pero creo que el tema de la pelota es una herramienta muy económica que cualquier mamá la puede tener en la casa, que eso facilita el trabajo de parto porque nos encanta pedirle por favor a las mamás
que hay que parir por vía normal, porque ese bebé cuando pasa por el canal de parto toma defensas para después, cuando empieza, es niño o es adolescente. Lo mismo que darle la teta. Entonces, esa pelota les permite hacer ejercicios de toda la parte de la pelvis, favoreciendo el parto. Pueden hacer ejercicios con pesas chiquitas, como tiene esa mamá en las manos, es decir, mover el tronco superior. Solamente estaría contraindicado hacer actividad física si esa mamá tiene una amenaza de parto prematuro o está con contracciones. Pero todo lo que es moverse, poner música, bailar mientras cocino, paso el lampazo, es decir, hay que moverse. Sí, doctora, gracias. En el tema de actividad física, definitivamente, nosotros también recomendamos mucho a lo que habitualmente la gestante ya hacía, se puede continuar, pero aquella gestante que hace mucho tiempo o muy pocas veces ese ejercicio, sino empecemos por poco, por pequeñas cantidades, por poca frecuencia, pero la mejor recomendación son caminatas 30 minutos todos los días, tipo paseo. Cuando yo digo tipo paseo, le digo, mire, imagínense que están empujando un cochecito, eso se llama tipo paseo, ¿no? Cochecito de bebé, entonces no van a correr, no van a trotar, simplemente empiecen de pocos, digo, y siempre hidratándose, ¿no? En Perú tenemos el pequeño inconveniente con la pandemia de que no están llevando psicoprofilaxis, entonces digo, por favor, traten de contactarse con su ginecostetra o con el ginecólogo o con la obstetra y pidan qué ejercicios pueden hacer, como por ejemplo lo de la pelota, como dice usted, doctora Silvia, que ayuda mucho en lo que es la preparación para el parto, ¿no? Y gracias por recordarlo. Yo siempre se les digo, no hay nada mejor que el parto normal o vaginal, como decimos en Perú, ¿no? Evitemos la cesárea, porque el bebé pierde muchos beneficios al ser por cesárea. Es mejor el parto normal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa es la parte educativa. Yo quería compartir un poco más de lo del programa educativo. Probablemente la doctora Silvia también lo va a compartir. Todo esto es antes de la pandemia, pero hemos tratado de no perder esa secuencia. El objetivo de la educación es porque la gestante debe aprender, mejorar sus conocimientos de lo que es diabetes gestacional, cómo cuidarse ella, cómo tener el autocuidado en casa, en el trabajo, donde se encuentra la gestante. Y esto, nuestro objetivo final es que ellas aprendan y compartan con otras señoras o gestantes o futuras gestantes para hacer un poco más de lo que es prevención en diabetes gestacional. Es un poco difícil, pero sí. Entonces, esta diapositiva muestra un poco el trabajo que hemos estado haciendo nosotros con el programa Heidi, Diabetes Gestacional, donde nosotros recibimos a la gestante, le damos todo un programa educativo y a la par recibimos a gestantes nuevas con diabetes gestacional y ellas comparten. Cada una de ellas aprende de la otra. Es compartir. Como ven aquí el ejemplo, una de las gestantes enseña a la otra gestante cómo es el automonitoreo. Hacíamos sesiones educativas, pero ahora la pandemia no nos permite hacer esas sesiones educativas, donde ellas visualmente pueden realizar sus planes de alimentación. Lo que estamos haciendo ahora es muy distanciado, muy controlado, pero no es como antes, ¿no? Pero hacemos vía Zoom, vía WhatsApp, vía telefónica, tratamos de mantener la educación, pero aquí el principal objetivo es que la gestante debe aprender a cómo llevar su día a día con su diabetes gestacional, su autocuidado, su automonitoreo y llevar un control de su libreta de anotaciones de lo que son los niveles de glucosa o de glicemia. Y cualquier duda, nosotros con el programa decimos, nos comunica, nos avisa o comunica a su médico especialista. Entonces, yo creo que si la gestante aprende para sí y aprende para compartirlo con los demás. Doctora Silvia, a mí me encantaría que usted comparta toda su experiencia que tiene en su programa educativo, de verdad que estoy ansiosa de conocerla. Su audio, doctora. Nuestro programa es el programa EduGES, que es un proyecto que financió la World Diabetes Foundation y que llevamos a cabo en 4 provincias de nuestro país, que ya pudimos publicar algunos resultados donde mostramos que la educación
hizo de que la mamá incremente menos su peso y el bebé no disminuya los datos de macrosomía, que es un dato muy importante. ¿Qué es la macrosomía? Son los bebés grandes, esos bebés que hablan de gigantes, que pesan más de 5 kilos o 4 kilos y medio y que traen dificultades respiratorias. El programa educativo disminuyó esa tasa de macrosomía, disminuyó el tema del incremento exagerado de peso en la mamá, mejoraron los controles porque estos talleres, nosotros hacemos esos talleres con el monitoreo, con el plan alimentario, con la actividad física hecho con las obstétricas que tienen el programa integral de preparación a la maternidad, y ahora este programa lo vamos a escalar en 3 provincias de nuestro país: Misiones, con la maternidad que dirige el equipo que dirige la doctora Elizabeth Méndez, en Salta con el equipo de la doctora Silvia Saavedra, y en la provincia de San Juan con el doctor Sergio Rueda, en asociación con los ministerios de salud pública. Esto va a ser 3 provincias donde vamos a hacer una intervención con estos talleres. Hemos hecho un manual para las mamás con diabetes que vamos a poner a disposición de la región SACA para que pueda ser difundido, y herramientas educativas para que los educadores puedan transmitir estos conocimientos. Y además vamos a hacer un programa que se va a difundir así como este tipo Facebook, a 14 provincias de nuestro país, para que todas las mujeres en edad fértil que tienen la posibilidad de embarazarse sepan tomar las medidas de precaución para el desarrollo de la diabetes gestacional. Así que creemos que son experiencias importantes que en Latinoamérica se den a conocer. Bueno, que estamos publicando los resultados y esperemos, ¿no es cierto?, multiplicar el efecto de estas experiencias que estamos haciendo en la educación, que son altamente beneficiosas, y capacitar educadores en el Centro Bernardo Fusay de La Plata, del doctor Gallardino, que ahora con la pandemia todo esto se va a virtualizar, se va a digitalizar, hemos tenido que reconvertirnos para poder seguir con la educación. Así que, Vicky, sí, tenemos mucho tiempo para juntarnos a contarnos las experiencias. Gracias. Sí, esto del programa educativo va de la mano con el programa educativo para los profesionales, porque trabajamos en conjunto, y la idea es que todos los profesionales que están involucrados en diabetes gestacional que conozcan, que se actualicen más cómo es el cuidado de la diabetes gestacional desde el momento del diagnóstico hasta finalizar lo que es el parto, y luego el diagnóstico de la segunda prueba de tolerancia a la glucosa. Es un programa que lo hemos armado muy bonito, lo estamos diseñando con el doctor Secren, que es presidente de DJ, pero el objetivo final, mi objetivo final, es que este programa educativo sea a nivel nacional, ojalá que algún día lo sea, y el otro objetivo es de que queremos formar promotoras en diabetes gestacional. Y aquí ya he encontrado muchos líderes, de verdad que yo les digo, ustedes ya me ganaron, porque ya comienzan a hablar y compartir, y son líderes realmente de lo que es diabetes gestacional. Ellas muestran su experiencia, ¿no? Bueno, doctora, yo le dejo a usted en qué hacer después del parto. Bien. Bueno, el bebé cuando nace, por eso queremos que nazca de parto normal, queremos que enseguida lo pongan al pecho, que les hagan sentir ese calor materno. A los bebés se les controla el nivel de la glucosa, porque si la mamá estuvo con valores altos puede hacer un bajón de azúcar, por eso es muy importante ponerlo al pecho enseguida y alimentarlo enseguida. Puede ponerse un poco amarillo y todo, pero todas estas cosas se evitan cuando la mamá llega al parto con valores entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Es decir, el bebé no tendría que tener ningún tipo de problema ni de complicaciones. Ahora, ¿qué hacemos con la mamá? Si seguimos con la otra, con el seguimiento del posparto. La mamá, las primeras 24 o 48 horas, se le hace una medición de la glucemia en su dedito, y si está todo en valores normales, a las 6 semanas, entre las 6 y 12 semanas posparto, se la cita para hacerle una nueva prueba de tolerancia oral a la glucosa, para ver si quedó normal, si quedó con una prediabetes o si quedó con diabetes. Y si quedó normal, tiene que hacer cambios de estilo de vida. Tenemos que hacer actividad física y alimentación saludable similar a lo que se hizo en el embarazo, porque va a dar de mamar y necesita un aporte de calorías para producir la leche, y tratar de que no aumente de peso para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. El 50% de las mamás
que tienen su bebé con diabetes gestacional, a lo largo de 5 o 10 años, si no cambia su estilo de vida, va a desarrollar diabetes tipo 2. Y ese bebé nacido de una mamá con diabetes gestacional también nace marcado con el riesgo hasta 3 generaciones de poder desarrollar obesidad y diabetes en etapas más tempranas. Así que la diabetes gestacional es un desafío, pero es un hermoso resultado cuando esa mamá se va con su bebé, con su hijo, y cuando lo vemos después de los años, o cuando la mamá vuelve porque se volvió a embarazar de otro bebé y ya viene mucho más temprano a la consulta. Así que es un tema apasionante. Betsy, por ahí vamos, no sé si a las preguntas, para que... Excelente, excelente exponencia. Estaba viendo los comentarios que vamos teniendo en Facebook. Dan las gracias, dicen que este es un tema importantísimo, tenemos unas preguntas interesantísimas. Si pudiéramos tomar un segundito y por ejemplo, doctora Silvia Lapestosa, si usted pudiera decir un solo mensaje que quiere que cale hondo en todas las personas que nos están escuchando, un solo mensaje cortico, ¿cuál sería ese mensaje que usted quiere que se lleven con ella? Estás mute. Toda mamá o toda mujer que se va a embarazar y sabe que tiene factores de riesgo, que puede tener un familiar con diabetes, que puede estar con exceso de peso, tiene que en la primer consulta prenatal tratar de detectar la diabetes a tiempo. No hay que llegar tarde, no somos magos. Entonces, siempre pedir que se haga la glucemia en la primer consulta. Y antes, ojalá logremos que las mamás planifiquen su embarazo para llegar en el mejor estado nutricional posible a embarazarse. No hay ninguna contraindicación de usar un método anticonceptivo hasta que esté preparada para poderse embarazar. Perfecto. Entonces, doctora Mota, ese mensaje único finalizando esta presentación que quiere compartir con nuestros participantes en este webinario hoy. Sí, yo quiero agregar al gran mensaje que dio la doctora Silvia, es de que si voy antes de embarazarme, antes de pensar, empecemos a comer más sano. Creo que esta pandemia nos ha dejado mucho mensaje, mucha enseñanza. Comencemos a ordenarnos a comer más saludable. No solamente la mujer, yo sé que la mujer es un mundo que trae un nuevo ser al mundo, pero es toda la familia. No se trata de dejar de comer ni hacer dietas, simplemente comer más sano, ordenado, racionado, tratar de mantener un peso saludable, no digo ideal, saludable, para que así la mujer se prepare para un embarazo próximo o futuro y prevenir ya sea la diabetes gestacional o la diabetes tipo 2 y toda la familia. Podemos prevenir la diabetes en general o la obesidad que nos conlleva a futuro. Entonces, el mensaje final es, empecemos a comer sano, a tener un estilo de vida saludable. Ahora es el momento para tener un futuro saludable. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Mota y a la doctora Lapestosa por esta interesante conversatorio que hemos tenido esta noche sobre diabetes gestacional. Siguen llegando unos enhorabuena, felicitaciones, excelente disertación, todo muy claro. Ana Fer, ¿has podido captar alguna de las preguntas? Sí, bueno, realmente quiero agradecer a nombre de todas las personas que nos están escuchando, a nuestras dos expositoras muy claras, su disertación fue muy interesante, pues y queremos también aprovechar para saludar a la gente que nos está viendo desde Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, México. Gracias por estar con nosotros y quizás todos los países que nos estén viendo que ya no podemos mencionarlos. Gracias por acompañarnos en esta noche y sobre todo recuerden que este conocimiento es más valioso para ustedes y si están en edad de gestación, pues pónganlo en práctica. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho y entre esas nos dicen que ¿en qué lugar del cuerpo debería inyectarse la insulina una persona embarazada? Bueno, primero que con el tamaño de las agujas que tenemos, que son muy pequeñitas, pueden ponerse en la panza, no lo van a pinchar al bebé, alrededor 4 dedos por afuera del ombligo, alrededor de todo, haciendo un plieguecito, pueden ser en la cara externa del brazo, puede ser en la parte externa de los muslos,
y lo que sí recomendamos es que se cambie la aguja todos los días. No reusen la aguja porque eso es muy importante, hay que cambiar la aguja todos los días. También nos preguntan y nos dicen si es un factor de riesgo tener la glucosa menos de 90 en ayunas y qué precaución se debería tener. Los niveles que recomendamos de glucosa en ayunas es entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Es decir, que son los valores que queremos que tenga la mamá. Menos de 70 ya decimos que es un bajón de azúcar, una hipoglucemia, y entonces es muy importante que antes de irse a dormir no haya más de 8 horas de ayuno, es decir, que entre que cenó y desayune no pase más de 8 horas para evitar la hipoglucemia de ayuno. Muchas gracias. Sí, quería agregar algo, Fernanda. Hay gestantes que a veces son demasiado estrictas con su alimentación y en la noche sus cenas o sus meriendas de la noche son muy temprano, como a las 7 de la noche, como esta hora de Perú, o un poco más temprano. Entonces, desde esta hora, que son 7 u 8 de la noche, hasta el día siguiente son más de 8 horas en ayuno y como que también puede haber un riesgo de hipoglicemia. O en algunos casos son comidas muy ligeras, como una taza de leche o una taza de té o algo muy, muy ligero, que en realidad no ayuda mucho a la gestante, más aún cuando usa insulina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí va a ir mucho de la mano el trabajo que haga el especialista o el educador, enseñarle qué debe comer, cuánto debe comer en diferentes tiempos del día y sobre todo cuando usa insulina, para que no corramos el riesgo de la bajada de glucosa o hipoglicemia. También nos preguntan y nos dicen que si en el primer embarazo desarrollaron diabetes gestacional, ¿cuál sería la probabilidad de desarrollarlo en un segundo embarazo o en los siguientes embarazos? Es muy alto, es uno de los factores de riesgo. Dicen, ahora una de las asociaciones científicas dicen que un factor de riesgo es tener una hermana que haya tenido diabetes gestacional. ¿Cuál es la única posibilidad de que no la desarrolle? Que empiece el embarazo con un peso menor o más saludable que el que empezó el embarazo anterior. Entonces, eso puede ser que no la desarrolle, pero tiene muy alta probabilidad de desarrollar, más del 50%. Sí, doctora, yo he tenido casos también que en su primer embarazo tuvieron diabetes gestacional y ahora en su segundo embarazo han vuelto a tener diabetes gestacional, dado a que primero que no le dan tiempo a bajar por lo menos el exceso de peso que han tenido de ganancia en el primer embarazo. Entonces se embarazan muy pronto y ya empiezan su embarazo con sobrepeso. Entonces las probabilidades de que tenga diabetes gestacional en el siguiente embarazo son altas. Yo siempre recomiendo, por favor, termine su primer embarazo, nace su hermoso bebé, de la lactancia materna que ayuda muchísimo a bajar de peso, ordenen su alimentación, manténganse activa, asegúrense de por lo menos bajar unos cuantos kilos de más que tienen en exceso y luego ya prográmense para su siguiente embarazo, pero con un peso bastante cercano a lo saludable. Así podemos lograr que tengan el menos riesgo de desarrollar en su siguiente embarazo diabetes gestacional. También tenemos otra pregunta y nos dicen ¿cuál sería el equipo de profesionales que debería ayudar al control de una diabetes gestacional? ¿Doctora? No te escuché, Fer. ¿Qué preguntaste? Nos preguntan cuál sería el equipo de profesionales que debería apoyar un embarazo con diabetes gestacional. Bueno, nosotros en el proyecto nuestro, la idea es que haya un equipo que se llame de alto riesgo obstétrico. Y ese equipo tiene que estar constituido por el médico obstetra, el médico diabetólogo, endocrinólogo, el educador, la enfermera y la nutricionista. Muchas veces la enfermera o la nutricionista también es una educadora, una enfermera educadora, una nutricionista educadora. Para nosotros fue fundamental incorporar a la obstétrica, que en algunos países le dicen la matrona o la partera. Y lo que vos dijiste hoy, Vicky, nosotros en nuestro sistema de salud hay muchos agentes sanitarios o promotores de salud, y a ellos en el proyecto los vamos a capacitar para que ellos detecten en terreno a la mujer en riesgo, y creo que tiene que integrar el equipo porque la referencia y contrarreferencia, ¿a qué me refiero esto?
La mamá con diabetes gestacional no termina el día que parió, ni a las 6 semanas que la reclasifico. La tengo que devolver al centro de salud para que ahí, en el lugar, cerca de su casa, haga los cambios de estilo de vida que necesita. Y eso difícilmente lo puedo hacer en una maternidad de alto riesgo, porque ya la demanda no le da lugar a que uno pueda dedicar y enfocar más a la educación de esa mujer. Sí, doctora, eso es un aspecto muy, pero muy importante. En Perú lo que hacemos es el ginecólogo o médico obstetra, tenemos el endocrinólogo, la parte de lo que es endocrina. En este caso, en el proyecto Heidi de ADJ y Labor de Diabetes, estamos trabajando quien habla como educadora en diabetes gestacional, y yo trabajo mucho con las obstetras o obstetrices, como se llama en Perú, porque ellos trabajan mucho de la mano en la captación, el seguimiento, monitoreo de la gestante. Y en parte del equipo también consideramos al personal de psicología. Con esta pandemia, la parte psicológica se nos ha movido demasiado, yo diría extremadamente. Entonces, por muchos aspectos psicológicos, sociales, perdón, y económicos de la pandemia, ha conllevado a la gestante a tener momentos muy, muy estresantes, muy angustiantes, y decirle que tiene diabetes gestacional la pone peor. Entonces, tenemos la participación de una excelente psicóloga que nos ayuda mucho en lo que es ese manejo de emociones frente a la diabetes gestacional y frente a esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, sí nos ayuda muchísimo, y creo que debe ser parte del equipo de salud que maneja la diabetes gestacional. Bueno, no quiero dejar las preguntas en la cola, así es que les pido que seamos un poquito más concretos porque tenemos algunas más, y en honor al tiempo de todos, para que no perdamos la atención. Tenemos otra pregunta y nos dice: tengo 32 años y tengo diabetes tipo 1. Hace un año quiero quedar embarazada. ¿Qué debo tener en cuenta prioritariamente para mi programación del embarazo? Por ahora mi hemoglobina glicosilada es de 5,6 y estoy tomando suplemento de ácido fólico, 5 miligramos al día, desde hace 5 meses. Creo que está a punto de caramelo para poderse embarazar. Creo que el criterio de embarazo ese es una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 en 2 oportunidades, es decir, que sería 6 meses con buen control metabólico. El ácido fólico es perfecto porque previene las malformaciones del tubo neural, y así que si se monitorea, adelante. Creo que está en condiciones de poder empezar a planificar ya su embarazo. Sí, yo también considero que el ácido fólico está bien, y por ahí que revise un poco cómo están sus niveles de hemoglobina para ver si hay anemia o riesgo de tener anemia. Recuerden que con el embarazo baja un poco los niveles de hemoglobina, y felicidades, está lista para embarazarse y a comer sano. Así es que a ponerse a trabajar, a nuestra querida amiga que nos preguntó. También tenemos otra pregunta que, bueno, Vicky casi la respondió hace un momento, y decía que el estrés o la preocupación de justamente lo que estamos viviendo en estos momentos puede aumentar mucho la glucosa, y eso a su vez puede afectar, pues en este caso, su embarazo. Sí, definitivamente, nosotros lo estamos viendo muchísimo, se ponen muy tensas, muy preocupadas, se angustian, se ponen más ansiosas, y eso conlleva no solamente a que sus niveles de glucosa suban, sino también hace de que quieran comer más, empiezan con los pequeños gustitos, y en algunos momentos con más en pequeños desarreglos que se nota muchísimo en lo que es los niveles de glucosa. Entonces, sí, la parte emocional está jugando un rol importante en el control y el manejo de los niveles de glicemia. Entonces, la participación de un profesional en psicología ayudaría muchísimo, pero aún así hay terapias de relajación, trate de ver menos noticias que nos estresen, respirar un poco aire puro, la naturaleza nos ayuda muchísimo, y hay muchas terapias que nos ayudan mucho a la gestante a mantener momentos de relax, tranquilidad, ¿no? También nos preguntan si durante el embarazo se podría utilizar metformina, y luego que haya terminado el embarazo utilizar metformina en la lactancia materna. Sí sería recomendable. Bueno, no. Puede haber una circunstancia en donde la mamá que tiene un síndrome ovario poliquístico, que no menstruaba bien o que no se embarazaba, estuviera tomando metformina. La recomendación dice de que la metformina se puede sostener hasta la semana 12 o 14 del embarazo y luego suspenderla, porque hay trabajos que dicen que podría haber más riesgos de aborto si se suspende antes. Pero no tiene indicación de darla, pasa la placenta la metformina,
y lo que impacta es después en el niño, en el contenido graso y en el peso del niño cuando nace. Y en la lactancia tampoco está recomendada porque no se conoce cuáles serían los efectos del pasaje de la leche materna al niño de la metformina. Es decir que hasta que deje de mamar y si necesita controlar su glucemia se use insulina. Perfecto. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿el azúcar es necesario eliminarla en la alimentación para el control de la glucosa en una gestante? Bueno, eso es relativo. Bueno, aquí en Perú nosotros decimos evitar el azúcar porque nos da opción a consumir otro tipo de carbohidratos que tienen mayor cantidad de nutrientes. Generalmente el azúcar lo que va a hacer es rápidamente elevar los niveles de glucosa y al final no tiene nutrientes. Entonces yo particularmente digo evitar el azúcar, la miel, la chancaca, panela, porque eso hace que sus niveles de glucosa se disparen, se eleven muy rápidamente cuando tenemos mejores opciones de carbohidratos que son más nutritivos, que podemos consumirlo y es más racionado. Entonces, yo siempre les digo, mejor evitarlo. Salvo que tengan momentos de hipoglicemia donde sí es necesario consumir azúcar porque tiene una acción rápida y puede hacer que se nivele sus niveles de glucosa, ¿no? Pero en mi práctica, yo hago que mejor es que eviten el azúcar y los productos elaborados con azúcar. Pero además tenemos azúcar. Consumimos azúcar, las frutas tienen azúcar, claro. Es un azúcar saludable que componen las frutas, así que no hace falta el azúcar de la azucarita, claro, de la azucarera. También nos preguntan y nos dicen que después del parto, ¿qué tan constante deben ser los controles de glucosa? No, después del parto nosotros solemos controlar 2 o 3 veces el primer día y si los valores están dentro de los valores normales no la medimos más y volvemos a hacer lo que yo les decía, la prueba oral de tolerancia a la glucosa a las 6 semanas. Generalmente hago lo mismo, pero como ya las conozco a mis gestantes, lo que digo es, por favor, tratemos de ordenar, mantener el orden de alimentación y cuidar un poco la cantidad que consumimos y hacer un poco de actividad física para así asegurarnos de que sus niveles de glucosa no suban, ¿no? En algunos casos, para ver cómo estamos, ¿no? Pero no, tratamos de que no sea tan continuo como fue en el momento de la diabetes gestacional, ¿no? La última pregunta, para no dejar a nuestra amiga con su inquietud, nos dice que el tratamiento sería durante la gestación con insulina o podría tal vez serlo con medicación oral o solo con dieta y ejercicio, solo con alimentación y ejercicio. Bueno, dijimos hoy en la charla que casi el 80% de las mamás, si llevan el plan de alimentación saludable y la actividad física, pueden andar solamente con eso, siempre y cuando mantengan los valores normales y no bajen de peso por dejar de comer. Pero si necesitan medicación, la medicación es la insulina, que es la que está autorizada por las entidades regulatorias y por todos los trabajos científicos hasta el momento. Sí, en nuestra experiencia también, doctora, nosotros tenemos un grupo bastante grande y que muy pocas de las que están, prácticamente casi ninguna se está utilizando insulina. Y lo que hacemos es, traten de mantener la alimentación ordenada, coman variado, racionado, combinen bien sus alimentos de manera tal que van a mantener su nivel de glucosa de nivel óptimo, ideal. Lleven su buen control en casa y no va a ser necesaria insulina. Pero si en algún momento es necesario y el médico lo indica, definitivamente el único tratamiento es la insulina, no tengan miedo, se tiene que usar insulina por protección del bebé. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de este importante espacio donde que ustedes han podido compartir conocimientos de dos expertas, de la mano de dos expertas que nos han dicho lo que deben hacer cada una de las mujeres en edad de gestación y sobre todo si es que han sido diagnosticadas de diabetes durante el periodo de su gestación. Creo que es un mensaje claro el que debemos dejarles a ustedes. Recuerden que para cualquier espacio en nuestra vida, los hábitos saludables son lo más importante, alimentación adecuada, a tiempo, en porciones específicas y sobre todo en los horarios adecuados del día. También la actividad física, pues recuerden que para hacer actividad física también necesitamos que el médico nos valore, nos vea y nos recomiende de acuerdo a nuestras características físicas. No se diga en una persona que está embarazada. Y pues por supuesto la recreación y el descanso, dos hábitos que muchas de las veces los mencionamos pero no los practicamos.
Recordemos que eso nos ayudará a controlar nuestra salud y en este caso a tener un embarazo saludable, adecuado y llegar pues a disfrutar, como bien nos lo han dicho esta noche, de nuestro bebé en nuestros brazos. Quiero agradecerles mucho a ustedes por su participación, su tiempo y su presencia. Esperamos pues poderles seguir viendo con más temas interesantes para cada día apoyar el control y el cuidado de su salud. Ana Fernanda, quería compartir con los que nos están acompañando que le den share a este webinario que se va a quedar aquí en nuestra página, que visiten nuestro canal de YouTube de la región de la Federación Internacional de Diabetes Región SACA. Ahí tenemos videos de pacientes de la doctora Vicky Mota y vamos a estar subiendo videos que la doctora Silvia La Prestosa nos compartió, donde podrán ver vivencias de todo esto que ellas han estado compartiendo con nosotros. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. En esta misma página web tenemos un video grabado donde hacemos un resumen sobre diabetes gestacional. Le instamos a que le dé share, a que lo escuche, lo comparta en sus redes sociales. Síganos en Instagram, tenemos cuenta en Instagram, tenemos cuenta en Twitter, así que estamos presentes en todas las redes sociales esperando que se conviertan en nuestros seguidores. Le agradecemos sobremanera que nos hayan acompañado esta noche y a nombre del chair de la región, el doctor Douglas Villarroel, que por razones ajenas a su voluntad no pudo acompañarnos en el Zoom, pero tengo entendido que sí está en Facebook. Les manda un caluroso abrazo y un fuerte saludo. Agradece a las exponentes la participación esta noche. Así que, Douglas, hemos dado el mensaje a tu nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo solamente quería decir feliz Día de la Madre para cada uno de ustedes en vuestros países. Así es. Muchas gracias a todos, un abrazo y pues unidos Latinoamérica para educarnos y para salir adelante. Gracias por acompañarnos, una buena noche. Chao. Buenas noches.